Les damos la bienvenida al sistema AGO-SLR. SLR significa mediciones de distancia hacia los satélites con luz láser, Satellite Laser Ranging, y como saben, la técnica usa pulsos de luz láser que se envían hacia los satélites y se miden el tiempo de vuelo de ida y vuelta. Quiero acá mencionar algunos puntos que destacan la técnica SLR de las otras técnicas de la geodesia espacial. Primero, es una técnica óptica. Trabajamos con luz láser en el rango de la luz visible y eso implica que nuestra medición es un factor 70 menos sensible a los retrasos de la ionosfera y de la troposfera húmeda comparado con las otras técnicas de la geodesia espacial, en particular GNSS y VLBI. Luego, nuestra medición es muy precisa con respecto a la medición vertical de la altura del sistema. Y en eso se compara con la medición con el gravímetro superconductor. La medición SLR es la medición para realizar el marco de referencia terrestre internacional ITAF. Pues otra particularidad de la medición SLR es que cuenta con un solo reloj que está ubicado acá en el observatorio. Y finalmente, estos puntos implican que nuestra medición SLR es invariante con respecto a transformaciones relativistas y con eso forma la técnica para realizar la geodesia relativista. Acá en AGO tenemos la particularidad de tener colocado las tres mediciones de la geodesia espacial en un solo lugar. El sistema SLR, el sistema VLBI y el sistema GNSS. Eso es único en el continente. Pero como medición SLR, hay en total 4 estaciones SLR actualmente en Sudamérica. A partir de AGO-SLR son nuestras colegas en San Juan, Argentina, que tienen como 15 años de medición continua. Es la estación más antigua del continente en Arequipa, Perú, con casi 50 años de medición y más recientemente la estación de Brasilia en Brasil. También quiero mencionar a nuestro observatorio madre, el Observatorio Geodésico en Wetzel de la BKG, institución a la cual pertenezco, donde están ubicados 2 sistemas SLR y 3 radiotelescopios para VLBI. Hello, may I welcome you at the Geodetic Observatory in Wetzel. My name is Thomas Klügel. I am Deputy Head of the Observatory and responsible for the optical systems. In Wetzel we host 2 laser ranging systems. One is optimized for high elevation satellites and lunar laser ranging, the other one for low orbiting and medium orbiting satellites. Beside a very precise determination of the satellite orbit, for example for precise measurements of sea level rise, laser ranging is also an important technique for geodesy. For example, to determine international reference frames like the ITRF or Earth rotation parameters.
In particular, it's a primary technique to determine the center of mass of the Earth. As the coverage of the laser ranging stations is crucial in this context, it's very important to have also many stations on the southern hemisphere. For this reason, we highly support the AGO observatory in La Plata in Argentina. It would be very nice to have even more laser ranging stations on the southern hemisphere. So in this context, we wish you successful summer school and fruitful and interesting discussions. Thank you very much. Todas estas estaciones SLR, que son unos 40 en el mundo, están organizados en el Servicio Internacional de Medición de Distancia a Satélites, el ILRS. Este servicio coordina las mediciones de las estaciones SLR y organiza los productos que están derivados de estas mediciones. En esta red global, nuestro sistema SLR es un caso particular. Primero, es un sistema transportable. Luego, medimos con una longitud de onda del infrarrojo cercano, lo que es particularmente apto para entornos húmedos. Y por tercer punto es que podemos medir en 2 colores. Para eliminar el retraso de la troposfera húmeda. Esas particularidades de nuestro sistema y todos los detalles técnicos van ahora a ser presentados por mi colega Florencia, que es como el alma de nuestro sistema. Acá estamos en la sala óptica de AGO. Tenemos la mesa óptica donde se forma el pulso láser y esta unidad que se conoce como unidad de transmisión y recepción, de la que vamos a hablar después. La mesa óptica tenemos la cavidad del oscilador donde se produce el pulso láser. Nuestro medio de ganancia es un cristal de titanio zafiro y en la cavidad se filtra la longitud de onda con la que estamos trabajando con una combinación de un filtro Lyot y 2 filtros Fabry-Perot. Al final de la cavidad tenemos un pulso láser de 73 MHz de tasa de repetición con una longitud de onda de 847 nanómetros que todavía no tiene la potencia necesaria para llegar hasta los satélites y volver y generar retornos. Entonces pasamos por 2 etapas de amplificación. Uno es un amplificador regenerativo que también está aquí adentro de esta caja azul, es otra cavidad similar a la del oscilador con un cristal de titanio zafiro donde el haz láser va a ganar potencia obteniendo una potencia total de 1.2 millijoules. El siguiente paso de amplificación es a través de este dispositivo con 8 espejos, que es lo que se conoce como un amplificador multipad. En el medio va otro cristal de titanio zafiro, donde finalmente el pulso que vamos a obtener tiene una longitud de onda de 847 nanómetros, una tasa de repetición de 100 Hz, un ancho de pulso de 40 picosegundos y una potencia total de 12 millijoules. Es importante destacar en la mesa 2 elementos indispensables de nuestro sistema AGO-SLR. Uno es, aquí va a ir montado un fotodiodo. ¿Qué es lo que hace el fotodiodo? Cuando el haz láser pasa por el fotodiodo, es el que le da la señal de start a los relojes, donde los relojes van a empezar a contar los eventos de tiempo. El segundo elemento es este cristal, que es un cristal que nosotros conocemos como generador de segunda armónica. El generador de segunda armónica lo que va a hacer es parte de ese pulso láser de 847 nanómetros nos va a dar
un segundo pulso con la mitad de la longitud de onda, es decir, 423.5. Con el 847 estamos en el infrarrojo, así que no es visible. Con el 423.5 estamos en la gama de los violetas o los azules. Esto nos permitiría medir en 2 colores, caracterizando efectos atmosféricos. Al final del camino óptico, una vez que atravesamos este cristal, el haz es enviado a través de un entubamiento a la unidad de transmisión y recepción. La unidad de transmisión y recepción lo primero que hace es expandir el haz láser y enviarlo a través de un camino óptico hacia el nivel inferior, desde donde se enviará al telescopio. Del otro lado de esta pared tenemos entonces la unidad de transmisión y recepción que nos envía el pulso láser. El pulso láser atraviesa el túnel óptico que está debajo de estas lonas de protección y llega al sistema del telescopio. Este telescopio fue construido con la concepción de ser transportable, por lo tanto es muy compacto y muy liviano, pero también tiene robustez en el soporte para poder cumplir con las mediciones geodésicas. El sistema óptico del telescopio es un sistema galileano, es decir, que está constituido por lentes, lo cual permite tener un tubo óptico sellado para evitar los problemas que genera la exposición de la óptica a las condiciones ambientales. Para que este tubo de telescopio sea tan compacto, el camino óptico está conformado por una serie de prismas y espejos que lo que hacen es doblar el camino óptico acortando las distancias. El acortamiento del tubo óptico del telescopio permite que el mismo sea muy liviano. Esto es necesario para el movimiento rápido que tiene que tener el telescopio para seguir satélites de órbita baja, dándole una velocidad máxima de 5 grados por segundo aproximadamente. El movimiento del telescopio es en azimut y elevación. El azimut, para moverse, tiene un colchón de aire comprimido a 3 bar de presión. Ese colchón de aire se genera dentro del contenedor con un compresor y un sistema de secado. Entonces llega al telescopio aire comprimido y seco. El telescopio está montado sobre una plataforma de granito que tiene 600 kilos de peso de forma hexagonal. Eso permite generar una precisión en el movimiento azimutal debido a que el granito está pulido con una exactitud de 4 micrones en toda su superficie. A su vez, eso permite que el telescopio esté firmemente apoyado sobre la fundación en la que estamos parados y donde la técnica está vinculada. El punto de referencia de la técnica SLR es el punto invariante del telescopio. El punto invariante del telescopio es el entrecruzamiento entre el eje de elevación y el eje de azimut. Sería un punto a esta altura en el medio del túnel óptico. Ese punto invariante debe relacionarse con la plataforma, la fundación sobre la que está apoyado el telescopio. Para eso, debajo del mismo hay una estructura que se llama ground marker, que tiene un tetón de nivelación altimétrica que se vincula con este tetón de nivelación altimétrica que está por fuera del telescopio. Y también tenemos un cono para la vinculación horizontal del eje de azimut. Un factor muy importante respecto al telescopio es conocer cuál es la exactitud con la que apunta el telescopio. Para eso, lo que hacemos regularmente es lo que se conoce como modelo de montura o mount model. El mount model implica una observación nocturna de estrellas que están dispersas en todo el cielo. A esas estrellas se las observa y se las compara en su posición con una cruz de calibración que se encuentra dentro del tubo del telescopio y que se proyecta sobre la cámara. Los offset que se le imprimen al telescopio para que la cruz se superponga con cada estrella a lo largo de todo el cielo se modelizan luego
y se aplican a la hora de que el telescopio apunte en el seguimiento de satélites. La determinación de tiempo inicia cuando el haz láser pasa por el fotodiodo instalado en la mesa óptica, como ya vimos. La medición de tiempo se terminará cuando el pulso láser de retorno de los satélites llegue a los detectores. La distancia entre el fotodiodo, los detectores y el punto invariante del telescopio tiene que estar referenciada y medida, ya que debe eliminarse de las determinaciones SLR. Para eso, rutinariamente, se realiza lo que se llama una calibración. La calibración consiste en la determinación del tiempo de vuelo de un pulso láser hacia un target con una distancia conocida. Esa distancia conocida, para nosotros en particular, es un lugar aquí en el telescopio donde se inserta remotamente un espejo con una película retroreflectora. Así realizamos la calibración en este equipamiento. La calibración debe realizarse durante todo el día de medición y durante diferentes determinaciones de diferentes satélites, ya que permite eliminar lo que son factores intrínsecos de la propia medición, relacionados con la temperatura, con los cables, con la electrónica, etc. El haz láser producido en la sala óptica se dirige al telescopio y del telescopio lo envía hacia los satélites que orbitan en el cielo. Una vez que la luz se refleja en los fotorreceptores que tienen los satélites, los fotones son captados por este mismo telescopio. En ese sentido, nuestro telescopio SLR es un sistema monoestático, es decir, es el mismo telescopio el que emite y el que recibe los pulsos. Los pulsos que son recibidos a través del telescopio realizan el camino óptico en sentido inverso y se dirigen a través del túnel óptico hacia la unidad de transmisión y recepción que está en la sala óptica. La luz que ingresa en la unidad de transmisión y recepción proveniente del telescopio sigue un camino óptico diferente del camino de salida. Dependiendo de si estamos en el rango del visible, esa luz será enviada al ocular y a la cámara para que podamos hacer observación de estrellas. Mientras que los retornos que provienen de los fotorreceptores de los satélites, que son en 847 nanómetros o en 423.5, serán enviados por otro camino óptico diferente hacia los 3 detectores de fotones simples que tenemos aquí. Estos detectores son lo que se conoce como C-SPAD y son los que, una vez que detectan los fotones, enviarán una señal de stop al reloj finalizando la medición.